Hola, hola, ¿sí me escuchan?
Buenas noches, bienvenidos. Si me pueden, por favor, confirmar. Buenas Se noches, escucha sí lo fuerte y escucho. claro. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, Buenas gracias, noches, sí se escucha. gracias. Gracias por confirmar. Bienvenidos pues a Buenas noches. esta nueva sesión de nuestra asignatura Filosofía. El tema que vamos a ver el día de hoy pues habla en torno al racionalismo, el empirismo y el criticismo. Vamos a ver una pequeña introducción para ver qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, estos temas que nos van a ayudar mucho a pues resolver propiamente la actividad que tienen que realizar en esta semana, que es la participación en el foro. Más adelante vamos a ver las instrucciones, a dar recomendaciones para que ustedes realicen esa actividad. Vamos entonces a iniciar con este tema, en donde, bueno, hemos estado viendo que la filosofía propiamente como disciplina, pues importante para comprender el mundo y nuestra relación con él, pues ha visto a lo largo del tiempo, como hemos podido nosotros en lo que llevamos de los temas, ¿verdad? Ver que ha visto a lo largo de la historia, pues, el surgimiento y la evolución de muy diversas corrientes de pensamiento. Básicamente estas corrientes de pensamiento que vamos a ver el día de hoy, que pues son de las más influyentes de la época moderna, pues son el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Estas corrientes, pues aunque a menudo diferentes en sus enfoques y sus conclusiones, comparten esas ganas de explorar el conocimiento y la realidad desde puntos de vista muy únicos y obviamente valiosos. El racionalismo, vamos a ver que pues se caracteriza por atribuirle un papel predominante a la razón como fuente principal del conocimiento. Vamos a conocer pues a grandes pensadores, entre ellos René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, quienes son representantes obviamente de esta corriente que es el racionalismo. Y ellos, bueno, pues argumentaron que la mente humana posee cierto tipo de ideas innatas y que puede llegar a la verdad a través de un razonamiento deductivo. Porque esta corriente, que es el racionalismo, pues aboga por la existencia de verdades universales y necesarias que se pueden descubrir mediante el uso de la lógica y de la razón. Por otro lado, lo que es el empirismo, destaca la importancia de la experiencia sensorial en esa adquisición del conocimiento, y aquí vamos a conocer a grandes pensadores como John Locke, como George Berkeley, como David Hume, quienes, bueno, pues argumentaron que la mente es una especie de pizarra en blanco, que pues con la cual de cierta manera nacemos y que todas nuestras ideas van a provenir del exterior, de la experiencia. Aquí esta corriente, bueno, cuestiona la existencia de verdades innatas, destaca lo que es la observación y la experimentación como pues cierto tipo de vías importantes para poder entender en este caso el mundo. Finalmente, pues veremos el criticismo, que bueno, va a representar un intento en, pues de cierta forma, reconciliar las tensiones entre el racionalismo y el empirismo. Aquí pues vamos a conocer a Immanuel Kant, que es uno de los filósofos pues más influyentes también en la historia de la filosofía y representante del criticismo también. Entonces, él propone que el conocimiento se forma a través de una síntesis entre la razón y la experiencia. Él afirma que nuestra mente de cierta forma organiza y estructura la información sensorial para crear el conocimiento, pero aún así pues que estamos limitados por cierto tipo de categorías. Eh,
Así pues, vamos a explorar un poco más a fondo estas 3 corrientes filosóficas para, bueno, conocer sus conceptos clave, los filósofos destacados que ya hemos mencionado y ver también, pues, esas implicaciones en torno a lo que es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la realidad. Porque, bueno, cada una de estas corrientes aporta pues puntos de vista diferentes, desafiando nuestras percepciones, pero también ayudándonos a entender pues toda esta complejidad del pensamiento filosófico moderno con el cual pues obviamente iniciamos. ¿Y qué es esa filosofía moderna o ese pensamiento filosófico moderno? Bueno, aquí el comienzo de esta filosofía moderna va muy de la mano de una serie de factores históricos que fueron condicionando pues ya un cambio de mentalidad y esto supone pues una nueva forma de pensar, sobre todo en lo referente al ser humano, entendido ahora pues como un ser racional, como un ser autónomo y a su posición dentro de la naturaleza. Esto es que se rompe con la tradición medieval y con la anterior dependencia entre la razón y la fe. Así pues, comienza a gestarse las bases de esta filosofía moderna. Pasamos de lo que fue el teocentrismo al antropocentrismo y aquí, como recordaremos, el ser humano es el centro del universo y el principal problema de la filosofía. Ya en esta etapa que se conoce como filosofía moderna, sí se centra en el ser humano, pero ya propiamente en el conocimiento, ¿verdad? Que obviamente este ser humano va a obtener. Así, la filosofía moderna, pues, es esta etapa del pensamiento que surge como esa respuesta a todos estos grandes cambios que trajo la revolución científica, porque los filósofos, pues, de esa época querían entender al mundo utilizando la razón de una manera clara, de una manera lógica, igual que lo hacían, pues, todos estos científicos que en esa época, bueno, pues, surgieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta filosofía pues está representada por varios, a ver, permítanme que estoy todavía dando entrada a compañeros. Esta filosofía está representada por varios de los filósofos que vamos a ver más adelante. Entre ellos, pues tiene que figurar como pues personaje principal René Descartes, pero también pues está John Locke, Leibniz, Kant, quienes, bueno, pues reflexionaron sobre estos temas del conocimiento, de la verdad, de la libertad y de la naturaleza humana. Así pues, entramos a esta primer corriente que es el racionalismo, que es una importante corriente filosófica que surge principalmente en Europa continental. Es una forma de pensar que pone toda su confianza en la razón humana como la principal y más segura fuente para alcanzar el conocimiento verdadero. Las características del racionalismo, bueno, pues es que aquí los filósofos racionalistas sostenían que la razón es suficiente para llegar a conocer verdades certeras y evidentes. Para ellos, pues no era necesario depender de la experiencia o de lo que percibimos con nuestros sentidos para conocer esas verdades importantes. Había cierta desconfianza en los sentidos, porque una de las ideas centrales de esta, pues de este tipo de pensamiento es precisamente esa, ¿verdad? Que debemos dudar de los sentidos, ya que estos a veces pueden ser engañosos y poco fiables. Por ejemplo, cuando vemos un espejismo en el desierto o en la carretera, ¿verdad? Cuando hace mucho sol, parece ser que podemos visualizar a la distancia, perdón, que hay agua, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos de cierta manera nos muestran algo que no es real. Por eso los racionalistas creían que no deberíamos o no debíamos de aceptar ninguna verdad
que no fuese pues completamente evidente para nuestra razón. También ellos hablaban sobre las ideas innatas y a priori. Estos racionalistas creían que nacemos con ciertas ideas o conocimientos ya en nuestra mente, a las cuales ellos denominaban ideas innatas. Esto significa que no las adquirimos a través de la experiencia después de nacer, sino que ya las tenemos desde el momento del nacimiento. Y estas ideas pues son también a priori, lo que quiere decir que existen antes de cualquier experiencia. Esto es que son verdades claras y certeras para ellos. También en esta corriente los racionalistas pues buscaban la evidencia. Para ellos, bueno, una verdad solo debe ser aceptada si es completamente evidente y no deja lugar a dudas. Un ejemplo, pudiéramos decir, ¿verdad? De este tipo de verdades, pues son, por ejemplo, los fundamentos de las matemáticas y de la geometría. Por ejemplo, cuando hablamos en torno a estos conceptos en donde decimos, bueno, afirmamos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, o que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pues esas son verdades que nuestra razón puede entender como ciertas y evidentes sin necesidad de estar midiendo, ¿verdad?, en cada triángulo o trazar, en este caso, pues cada línea, ¿verdad? Eh, Adelante, Lisbeth, veo tu manita levantada. Adelante, Pati, Patricia. Patricia, veo tu manita levantada. ¿Quieres comentar algo? Muy bien, parece ser que no. Bueno, ¿alguno de ustedes pudiera darme uno o dos ejemplos de en donde ustedes consideren que aplican el racionalismo? Ya ahorita acabo de dar dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, a ver si, adelante, Miguel. Sí, buenas noches. Bueno, Hola. pues un ejemplo podría ser, digamos, la existencia del infinito, o sea, no lo podemos explicar, pero lo sabemos que existe o que está presente, vaya, de alguna manera, no, pues no puede ser innata, pero sabemos así, o la existencia de Dios mismo, tal vez. Sí, Son dos ejemplos que se me ocurren. sí, en el caso, por ejemplo, bueno, ahí podríamos decir, sí, del infinito, que aplica más a las cuestiones de la ciencia. Sí, en el caso, por ejemplo, de la existencia de Dios, bueno, pues acuérdate que ahorita acabamos de ver que en el caso del racionalismo tratan de tener evidencia de, ¿sí? Entonces, de cierta manera, bueno, pues no tenemos evidencia, ¿verdad? De que efectivamente exista un ser supremo. Acordémonos que venimos de la parte de la filosofía medieval que deja ya de lado toda esta parte de pensar y de cierta manera de tratar de razonar en torno a la existencia de Dios para centrarnos propiamente ya en lo que es el ser humano, que esto fue pues esta filosofía renacentista que acabamos de ver la clase antepasada, antes del examen parcial. Y ya en esta, bueno, pues esta parte racional trata de utilizar, ¿verdad? Como hemos mencionado, la razón para poder encontrar de esta manera, bueno, pues explicaciones a cierto tipo de fenómenos o bien, pues, lo que es la propia naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Bueno, continuamos con los representantes del racionalismo. Les había comentado que uno de los principales, pues, fue René Descartes.
quien, bueno, pues él propuso un método muy riguroso para alcanzar este conocimiento verdadero y absoluto, el cual pues es el método de la duda. Él utilizó pues este método como herramienta principal y este consiste en cuestionar y dudar de todo aquello que no se presente de manera clara, de manera evidente, ¿verdad? Incluyendo pues la información que proviene de los sentidos. El objetivo era desechar cualquier conocimiento que pudiera ser puesto en duda hasta encontrar pues una verdad que fuera indudable. Aquí él es autor de esta famosa frase, pienso, luego existo, o pienso, entonces yo existo. Y a través de este proceso de duda sistemática, él llega a esta certeza, la propia existencia del pensamiento. De ahí es que deriva esta famosa frase, ¿verdad? La de pienso, luego existo. Esta se convierte en esa primer verdad sobre la cual podía construir todo su sistema filosófico, ya que él decía que si dudaba era porque pensaba y si pensaba era porque pues existía realmente. Él es el pilar de lo que es el racionalismo, el cual, bueno, pues defiende que la razón y las ideas innatas son las vías más fiables para el conocimiento, mientras que los sentidos, pues pueden ser engañosos. Aquí su método de la duda fue muy importante para establecer, pues, una base de certeza a partir de la cual, pues, podemos, en este caso, construir el conocimiento. Otro de los principales representantes también del racionalismo fue Gottfried Leibniz. Él es conocido pues en filosofía por su concepto de mónada, al cual eran para él cierto tipo de sustancias individuales e inmortales que constituyen la realidad. Para él, cada mónada era única y reflejaba el universo desde su propio punto de vista. Y bueno, pues estos elementos, las mónadas, eran simples, que no tenían partes, que no podían ser divididas. Y según Leibniz, bueno, pues él pensaba que Dios había creado un universo compuesto de una infinidad de mónadas. Y la armonía preestablecida, pues aseguraba que todas las mónadas estuviesen sincronizadas, a pesar de que no tuvieran influencia directa entre sí. Él estableció también el principio de la razón suficiente, donde pues él en ese principio él establecía que todo lo que pasaba tenía una razón para ser. Y esta idea pues se conoce así, principio de la razón suficiente, donde no hay o existen hechos sin explicación, aunque a veces no lo podamos entender de cierta manera al instante, ¿verdad? Entonces, este principio es pues muy central en su filosofía y bueno, pues subraya sobre todo su creencia en esa racionalidad y en ese orden del universo. También él desarrolló la idea de la armonía preestablecida para abordar pues la aparente interacción entre las mónadas. Según este concepto, pues como habíamos mencionado, él pensaba que Dios había creado cada mónada de tal manera que pudieran actuar en esa perfecta armonía entre sí. Él también se preguntó cómo podía haber un mal en el mundo, ¿verdad? Creado quizás por un Dios bueno. Yo creo que muchos en algún momento podemos llegar a preguntarnos, oye, bueno, ¿y por qué existe la maldad, verdad? Para Leibniz, su respuesta fue que a pesar del mal que podemos nosotros percibir o ver, este es el mejor de los mundos posibles, ya que toda forma, pues parte de un plan más grande que busca, pues de cierta manera, un bien mayor y que nosotros, pues todavía no alcanzamos a comprender. También por ahí, él fue un matemático muy brillante. Si por ahí alguien conoce de cuestiones de tecnología, él fue creador pues de una máquina de calcular, la cual fue la precursora de las computadoras.
Entonces, por si por ahí le suena, pues es por eso, ¿verdad? Leibniz fue el precursor también de esta máquina, pues, que obviamente pues da inicio, ¿verdad? A todo esta parte del cálculo, de cierta manera, pues un poquito más automatizado. ¿Ok? Veo la manita levantada ahí de Rosa. Adelante, Rosa. Maestra, las dispositivas no están avanzando. Ay, no están pasando. No, nos A ver, quedamos en la primera. a ver, a ver, a ver. Ahí. Sí. Muy bien. Sí, ahí. Perfecto. A ver, déjame aquí la pongo para ver que esté avanzando. Vale. Ok. Pasamos entonces a lo que es el empirismo. El empirismo, pues es también una importante corriente filosófica que, pues, se presenta como esa contraparte, pues, opuesta a lo que es esta corriente que acabamos de ver, que es el racionalismo. Eh, a diferencia de este, que confía en la razón, el empirismo pone su énfasis en la experiencia, en los sentidos como la principal fuente del conocimiento. Aquí los filósofos empiristas plantean que podemos guiarnos de la experiencia y de los sentidos, ya que estos, bueno, pues nos van a otorgar de cierta manera toda la información que tenemos del mundo, porque para ellos pues sería ridículo o absurdo negar. Esto significa que el conocimiento proviene de lo que percibimos y experimentamos directamente. Una idea central del empirismo es que no considera que nacemos con ideas innatas. Al contrario, este pues postula que nacemos con una tabla en blanco o lo que se conoce como tabula rasa y que en esta tabla en blanco, como una pizarra, por ejemplo, se van imprimiendo nuestras experiencias a través de los sentidos. Estas experiencias se forman primero como ideas simples y luego como ideas complejas. Aquí, pues, para los empiristas, la experiencia es suficiente para llegar a conocimientos científicos, los cuales luego se verifican comparándolos con la realidad. A ver, aquí, alguien que me pueda dar algún ejemplo de en donde consideren ustedes que aplican el empirismo para adquirir conocimiento. ¿Alguien? Acuérdense que el empirismo habla que la experiencia y los sentidos son la fuente del conocimiento. ¿Qué se les ocurre? Pues, buenas noches, maestra. Pues Buenas a lo mejor noches. en un trabajo ir agarrando la experiencia, ¿no? O sea, me imagino así de la experiencia que vamos agarrando día a día Haciendo, ¿verdad? en un trabajo, sí. Sí, o sea, cuando te explican, por ejemplo, no sé, un trabajo administrativo, te explican todo cómo está organizado, te dan instrucciones, te dicen qué es lo que tienes que hacer, con qué comunicación vas a tener con determinado departamento, a lo mejor, dependiendo del área, ¿verdad? Entonces, Sí, conforme vas día a día aplicando pues esas instrucciones que te han dado, vas adquiriendo ese conocimiento, ¿verdad? sí, esa experiencia que Esa dicen. experiencia, así es, muy bien, efectivamente. ¿Quiénes son los principales representantes de esta corriente? Bueno, tenemos a John Locke, que, bueno, es considerado uno de los principales referentes de este movimiento empirista y sus obras, bueno, fueron de mucha influencia, pues, para los pensamientos de grandes filósofos y escritores. Él introdujo una visión empírica y crítica del conocimiento que influyó, pues, en el desarrollo de la ciencia moderna.
su enfoque sentó las bases para el pensamiento ilustrado y el método científico. Y su impacto, sobre todo en la filosofía política, pues fue a raíz de su idea de que los derechos de la vida, de la libertad y de la propiedad, pues se derivan de la experiencia social, lo cual influyó pues en el liberalismo moderno. Otros, como George Berkeley, bueno, pues nos hablan en torno a esta forma de conocer, en donde él fue un poco más radical. Para él decía que no existe la materia como algo independiente de la mente, que solo existen las ideas que percibimos y las mentes que perciben. Así, él tiene esa famosa frase en donde nos dice que ser es ser percibido. Si nadie percibe un objeto, no existe para nosotros. Para él, hablar de una materia que no se percibe es una contradicción, porque pues él decía que solo conocíamos lo que experimentamos directamente. Y aquí yo no coincido con él porque eh, esto sería, por ejemplo, poner en duda, ¿verdad? Eh, vámonos aquí cerquita, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, oye, ¿tú crees que existen o las antiguas civilizaciones en este mundo, ¿verdad? En este planeta que habitamos, pues antes de que conocieran este continente ya existían civilizaciones, ¿verdad? Y no por el hecho de que ellos no pudieran conocer pues todo este continente, para ellos si aplicáramos este pensamiento de George Berkeley, el hecho de que ellos no lo vieran, ¿verdad? Pues para ellos no existía este continente, ¿sí? Cuando después, ya con los viajes que se realizaron, pues se dieron cuenta que existíamos, ¿verdad? De este otro lado del mundo. ¿Sí? Lo mismo aplica, por ejemplo, al universo, ¿verdad? ¿Quién nos dice o por qué podemos afirmar que no hay vida en otras galaxias o en otros sistemas solares? Por el hecho de que yo no lo pueda ver, pues no es correcto, ¿verdad? O sea, no podemos decir, no, es que no hay vida en otros planetas. Estamos en un error, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos viajar, quizás, ¿verdad? Pero esa sería una afirmación que no sería válida porque, bueno, pues no por el hecho de que no podamos percibirlo quiere decir que no existe, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, ¿verdad? En la forma de pensamiento de George Berkeley. Ahora, tenemos a Thomas Hobbes, en el cual, bueno, pues él fue también un filósofo político inglés. En el siglo en el cual él vivió, pues estuvo marcado por grandes guerras y esta circunstancia pues fue muy decisiva en el pensamiento de este gran pensador. Él, aunque era empirista, pues utilizó el método deductivo similar al de los racionalistas porque partía de principios básicos y razonaba de manera lógica. Él aplicó este método a la política, a la psicología, a la ética, y él creía que pensar pues era operar de cierta manera con un lenguaje clave para la ciencia y para el conocimiento correcto. Él, bueno, hizo aportaciones a la filosofía política, tuvo una obra muy importante conocida como Leviatán, donde él propuso que en el estado natural la vida humana pues sería muy solitaria, muy desagradable, muy brutal, muy corta, y que para evitar ese caos, pues las personas debían de ceder parte de su libertad pues a un soberano que garantizara el orden. Y esta idea pues dio origen a esta teoría del contrato social, que es base de la filosofía política moderna. Por otro lado tenemos a David Hume,
quien, bueno, pues él afirmaba que no existen ideas innatas, que todo conocimiento pues proviene de la experiencia sensorial, que la mente recibe impresiones que vienen a ser percepciones vivas y luego formas, en este caso, ideas que son copias más débiles de ese tipo de impresiones. Y él, bueno, pues cuestionó mucho la idea de que podemos conocer relaciones de causa y efecto con certeza. Según él, no vemos la causa, solo observamos que ciertos eventos ocurren juntos de manera repetida. Por eso la causalidad pues es una costumbre mental, no una verdad necesaria. Por ejemplo, para Hume, cuando decimos que, por ejemplo, A causa B, en este caso, si ponemos el ejemplo de que el fuego causa calor, pues no lo decimos porque estamos viendo una conexión necesaria entre ambos eventos, sino porque estamos acostumbrados a ver que, bueno, cuando hay fuego, hay calor, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos solo observando una secuencia constante, que cada vez que hay fuego, pues sentimos calor, pero no estamos percibiendo directamente esa fuerza invisible que conecte ambos fenómenos. Entonces, ¿por qué creemos en la causa? Porque la repetición de experiencias similares genera en nuestra mente una expectativa. Esto es que cuando vemos fuego, pues esperamos calor. Y esa expectativa, pues, no es una deducción lógica, sino más bien un hábito mental que se forma, pues, como decía David Hume, por la costumbre. Entonces, eh, Hume no negaba el conocimiento, pero advertía sobre sus límites, que no podíamos tener certezas absolutas, solo creencias basadas en la experiencia. Y esto lo convierte pues en un precursor del pensamiento crítico moderno. Él, bueno, pues fue muy crítico también con las creencias religiosas que no se basan en la evidencia. Y bueno, pues aquí podemos ver esta cuestión, ¿verdad? De que decimos como el ejemplo de que, bueno, si estamos acostumbrados a ver cuando hay fuego, esperamos calor, ¿quién nos dice, verdad? Que, por ejemplo, ahí arriba el sol es toda una bola de fuego que nos está generando calor. A lo mejor es otro tipo de elemento, ¿verdad? A lo mejor es plasma, a lo mejor es otro tipo de elemento que nosotros lo percibimos de esa manera, pero puede ser diferente, ¿verdad? A eso es a lo que nos lleva a, en este caso, razonar David Hume en torno a lo que es, pues, en este caso, la verdad. Y por último tenemos lo que es el criticismo. El criticismo, pues, este fue un sistema de pensamiento que propone examinar los fundamentos del conocimiento como una condición para cualquier reflexión filosófica. Fue formulado por Immanuel Kant, quien es considerado pues uno de los primeros grandes pensadores de la modernidad. Y bueno, pues el criticismo surge como una respuesta a esa disputa entre el racionalismo y el empirismo, que pues eran filosofías opuestas. Mientras que el racionalismo, como habíamos visto, se basa en la razón y acepta ideas innatas, y el empirismo se basa en la experiencia y niega las ideas innatas, el criticismo busca una síntesis entre ambas. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo en donde consideren ustedes que aplican el criticismo? A ver, chicos, chicas, una participación. Ya se me durmieron. No, aquí andamos todavía, maestra. Ok. ¿En Pero dónde no, creen ustedes que pueden aplicar el criticismo? ¿Se en los acuerdan que conocimientos de la escuela, mm, es que no sé cómo explicarlo, maestra. O sea, por ejemplo, cuando les había comentado cuáles son las habilidades que nos va a ayudar a obtener la filosofía?
el ser críticos con toda la información que podemos nosotros obtener, ¿verdad? Es cuando compramos un objeto y lo estamos criticando. Lo analizas. Si lo analizas y no es exactamente lo que parece. Ok. Y pues, O también cuando vemos las noticias, ¿verdad? Alguna información que solemos ver en la red, debemos de ser críticos, ¿verdad? En el sentido de que, pues no nos consta, ¿verdad? En muchas ocasiones vemos mucha información que no podemos estar presentes, ¿verdad? Físicamente para percibir a lo mejor la situación. Esto es aplicar parte del empirismo, pero de cierta manera, pues aplicamos la razón, ¿verdad? Y al aplicar tanto lo que es la razón con esta parte del criticismo, bueno, pues no nos dejamos llevar quizás por esa primera impresión que nos pueda causar ese tipo de información, ¿cierto? Ahí es entonces donde pues es importante ver estas ventajas, ¿verdad? Que nos puede proporcionar lo que es el criticismo. Kant creía que para tener conocimiento confiable no basta con experimentar el mundo. Hay que examinar cuidadosamente cómo funciona nuestra propia razón, cómo pensamos y cómo organizamos lo que percibimos. No dice que no podamos conocer la verdad, pero sí exige que pensamos críticamente en cómo llegamos a ese conocimiento. Propone que realicemos pues una revisión más profunda de nuestra forma de conocer, como si pusiéramos a prueba a la razón para ver de qué es capaz y hasta dónde podemos llegar. Él afirmaba que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene de ella. Es decir, necesitamos la experiencia para empezar a conocer, pero también utilizamos ciertas estructuras mentales que ya trae nuestra mente, a las cuales él denominó formas a priori. ¿Qué son las formas a priori? Y también por ahí otro concepto que él manejó, categorías. Son como una especie de moldes que nuestra mente utiliza para darle orden y sentido a lo que estamos percibiendo. Él quería descubrir cómo era posible el conocimiento y para eso, bueno, investigó a fondo la estructura de la razón humana. Y bueno, pues su propuesta permitió unir ese pensamiento racionalista y empirista en esta nueva forma de entender, en este caso, la filosofía, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan hasta aquí dudas, chicos. Quisiera pasar a hacer una dinámica para luego ver. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, sí, sí. Ah, ok. No, no tengo dudas. Es que ahorita no funcionaba mi micro. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer esta pequeña dinámica para los que estemos conectaditos y que puedan acceder a este enlace. Déjenme, se los voy a compartir. Esto es para repasar estos conceptos que acabamos de ver. Déjenme, les voy a compartir el enlace. Voy a ver, ay, que no quiere. Muy bien. A ver, ahí. Y leo por aquí lo que me dejaron en el chat. Empirismo, si toco el comal me quemo. Así es. Sí, de cierta manera aprendes, ¿verdad? Cuando está uno chiquito, ¿verdad? Y que no conoces, pues claro que vas a aprender de esa manera. ¿Ok? Ahí por medio del chat les he compartido copia de el enlace para
ingresar a nuestra dinámica, son solamente 5 preguntitas en los cuales, bueno, pues vamos a repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy, el racionalismo, el empirismo, el criticismo, quiénes son sus principales representantes y bueno, pues de cierta manera aclarar si es que hay por ahí alguna duda. Déjenme, voy a compartir para aquellos que no se puedan conectar y que vayamos viendo en este caso aquí la pantalla. ¿Ok? Acuérdense que cada una de las preguntas que ustedes vayan respondiendo va a tener tiempo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los que vayan contestando rápidamente y correctamente cada una de las preguntas, pues es que se van a ir asignando las puntuaciones. ¿Ok? Entonces, veo aquí a 3 participantes. Los demás, si no se pueden conectar, bueno, no pasa nada. Aquí vamos a ir viendo, pueden ir contestando vía chat. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y vamos viendo. Aquí la primera nos dice que en la filosofía moderna el principal problema para analizar ¿qué era? Hay que seleccionar la respuesta. Ahí hay que darle clic para seleccionar qué pregunta, cuál es la respuesta correcta. En la filosofía moderna, ¿cuál es el principal problema que va a analizar? Acuérdense que en la primer filosofía, pues, era el arjé, ¿verdad? Y luego pasamos a analizar qué. A Dios, ¿verdad? Pusimos a ver la verdad de las cosas, a Dios en el centro, luego pusimos al hombre en el centro. Ahora en esta filosofía moderna, ¿cuál viene siendo el principal problema que empiezan los filósofos a analizar? Bueno, fue el conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice qué es la corriente filosófica que defiende la primacía de la razón ¿Cómo se llama la corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad? La primacía de la razón. Vamos a ver de los que contestaron cuál fue la respuesta correcta. Y fue entonces, ¿qué corriente fue? Racionalismo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Es considerado el padre del racionalismo. Hay que escribir la respuesta en inglés. ¿Quién le dice que era considerado el padre del racionalismo? Vean ahí cuántas casillas son para poner ese nombre o su padre del racionalismo, ¿quién fue? El de la famosa frase
siento, luego existo. ¿Nadie? A ver, veo ahí que ya contestaron 4. Falta también Yachiri, no sabemos si Yachiri tenga problemas de conexión. Muy bien, entonces vamos a ver si lograron contestar. Y vamos a ver. Fue entonces Descartes. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Nos dice que esta es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Experiencia es igual a ¿qué? Conocimiento que doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. La segunda, pues, doctrina filosófica que el día de las 3. Vamos a empirismo, así es, muy bien. Vamos entonces con la siguiente y última. Considerado el padre de la corriente ideológica conocida como criticismo. ¿Se acuerdan qué persona fue? ¿Quién fue el representante del criticismo? René Descartes, John Locke, ¿se acuerdan? Si vimos las diapositivas, pusimos atención, o al menos por el nombre, ahí tenemos la imagen del personaje y el nombre. Entonces, ¿fue quién? Immanuel Kant. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es. A ti, Rosa y Miguel, muy bien, felicidades. Muchas gracias por participar. Muy bien, acá me pusieron en el chat. Ya no alcanzamos a verlos ahí. Perfectamente. Bueno, pues nos regresamos para dar las indicaciones de la actividad que van a estar realizando en esta semana y que propiamente habla en torno a este tema. Déjenme, me voy aquí a... Entonces, es participar en este foro. La fecha límite, pues, es para el lunes 20. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a consultar el tema de dónde viene lo que sabemos. El libro se llama Filosofía, es de la editorial Maipue. El autor es Costa y está disponible en la biblioteca de la universidad. Las páginas que hay que leer va a ser de las 122 a las 130. Les voy a compartir aquí para que vean qué libro es. Y a ver, ¿dónde está? Ya lo tengo yo abierto aquí. Ok, este es el libro. Filosofía, autores Costa, editorial Maipue. Y las páginas, como les había comentado, pues es de la 122 a la 130. Ahí el tema así se llama, ¿de dónde viene lo que sabemos? ¿Qué van a realizar? Bueno, propiamente van a, déjenme mover aquí a la plataforma para ver el foro, si es que todavía no han participado.
Y en el foro nos dice igual las instrucciones, lectura previa, hay que leer el tema de dónde viene lo que sabemos, del libro que les acabo de compartir, la página 122 a la 130. Y bueno, pues una vez que hayan leído, pueden ustedes responder a las preguntas. Y nos dice que en el contexto de la epistemología, acuérdense que es esta rama, ¿verdad?, de la filosofía que habla en torno a cómo es que adquirimos el conocimiento. El racionalismo, que es la corriente que acabamos de ver, sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la razón y de la deducción, mientras que el empirismo defiende que proviene de la experiencia sensorial. ¿Cuál de estos enfoques crees que ofrece una explicación más sólida sobre cómo adquirimos conocimiento? ¿Existen situaciones en las que uno sea más aplicable que el otro? Fundamenta tu respuesta. Y luego vamos a contestar. ¿Cómo podemos aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana y en nuestra interacción con la información que recibimos? Esto obviamente aplicando la otra corriente, que es el criticismo, en donde aquí les comento que enfatiza la importancia en la reflexión crítica, ¿verdad? Entonces, hay que responder también de qué manera el criticismo puede ayudarnos a discernir entre diferentes perspectivas y fuentes de conocimiento. Hay que referenciar al menos, ¿verdad?, el libro, ¿verdad? Esto para poder cumplir con los puntos que se están solicitando. Los primeros puntos son dar solución a esas 4 preguntas. Luego, incluir mi referencia del libro que acabo de consultar, que es el libro de filosofía de Costa, ¿verdad? Que es y las páginas, obviamente, hay que ponerlo como referencia bibliográfica porque pues se les está pidiendo que primero lean ese artículo y luego ya que hayan realizado sus aportaciones, van a buscar las aportaciones de sus compañeros y realizar 2 réplicas mínimo, ¿verdad?, a las participaciones. Esto es, voy a leer, ¿verdad?, lo que está aportando cada uno de sus compañeros y en base a ello, acuérdense darle responder réplica para que puedan darle respuesta en este caso, ¿verdad? Acuérdense que lo importante aquí es de que eviten respuestas muy superficiales, ¿verdad? Hay que explicar por qué lo que está aportando tu compañero, pues, te parece interesante o estás de acuerdo con él, ¿verdad? No solamente, sí, estás de acuerdo, hiciste una buena aportación, porque esas no son, pues, aportaciones que correctas, ¿verdad? Aquí lo que queremos es de que ustedes vean, ¿verdad? Hagan su aportación, pero también vean lo que están aportando en este caso, en este espacio, sus demás compañeros y con ello, bueno, poder entonces construir y ver los diferentes puntos de vista que todos vamos a tener, ¿verdad? En este espacio, ¿ok? Entonces, dudas hasta aquí con el desarrollo de esta actividad. ¿Todo bien? No, maestra, no Todo bien. hay duda. Todo bien. Muy bien. A ver, veo aquí que me están escribiendo para ver si no hay alguna duda. Maestra, yo nada más tengo, bueno, no es una duda, pero quería preguntarle si la presentación que vimos ahorita la va a poner ahí en la semana 7. Sí, sí, la cuelgo ahorita que descargue el video y lo comparto. Si quieren, sí les comparto también esta presentación. Sí, es como se pasaron las primeras diapositivas, por eso. Ok, perfecto, sí, sin problema. Se los comparto en modo PDF para que la puedan descargar. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, maestra, gracias. Muy bien. Perfectamente. Bueno, pues les agradezco mucho su atención a esta sesión y bueno, pues espero por ahí que puedan estar participando propiamente en este foro para pues estar analizando propiamente, viendo ejemplos, ¿verdad? En donde ustedes puedan aplicar cada uno de estas corrientes
filosóficas, ¿verdad? Que hemos visto en este caso, pues el día de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su participación, su asistencia. Cuídense mucho y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Hasta luego, bonita noche. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.